Pulso económico del lunes que, como siempre, como es tradicional, empezamos echando la vista atrás a ver qué tal ha ido a nuestro índice de referencia bursátil, el IBEX 35. Hoy alzas, 0,75 arriba. El índice general recupera los 9.400 y se queda ahí encaramado, 9.435,2. Valores que avanzan, el que más, Grifols, 3,58 arriba. En segundo lugar, los laboratorios Rovi, 2,23 arriba. En tercer lugar, Fluidra, 1,98 arriba. En el terreno de los que hoy, poca cosa, pierden algo en bolsa, lo lidera Iberdrola. Iberdrola hoy se deja 0,87. En segundo lugar, Solaria, 0,22 abajo. Y en tercer lugar, Redella, 0,03 abajo, poca cosa en este caso, como ven. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que seguro de la tertulia económica que organizamos aquí para ustedes cada día más les van a interesar. Pues en primer lugar, que sepan que Bruselas ha elevado 3 décimas la previsión de crecimiento española para este año 2023, aunque haya rebajado la del año próximo, 2024. También rebaja las previsiones generales de la Unión Europea que al final quedan para el 2023 en un crecimiento de solo un 0,8%. Y tienen que saber que de momento la Audiencia Nacional rechaza, bueno, de momento y definitivamente, aunque quepa recurso. La audiencia ha tumbado los recursos presentados por Bankinter, por Sabadell y por Cajasur contra el llamado impuesto de la banca. Bien, y a continuación les presento ya a nuestros invitados hoy, don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado y ya despidiendo el verano, pero una tarde estupenda. Bueno, me alegra mucho. Don Miguel Ángel Cicuéndez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vicepresidente de ASEAF y consejero de Eurohispana Opciones SICAP. Pues nada, encantado de seguir el curso escolar y de estar por segunda vez con ustedes. Vamos aquí a repasar lo que ha hecho el IBEX, un IBEX en el que los bancos ampliaban este pequeño rebote en la semana en la que todos los ojos están puestos en el Banco Central Europeo, en esa reunión del Banco Central Europeo en la que luego veremos pues, qué posibilidades hay. En cualquier caso, la sesión de bolsa. Bueno, seguimos dentro de ese lateral en donde no termina de tener dirección el mercado. Hoy ha tocado que subíamos, efectivamente los bancos han rebotado, viendo la rentabilidad en general de los bonos. Estamos pendientes de datos de inflación de Estados Unidos, de la Reserva Federal, de que a ver qué nos dice Apple mañana, y también del vencimiento de opciones y futuros que lo tenemos el viernes y es trimestral y es de los importantes. Apple que en 2 días borró 200.000 millones en bolsa. Sí, pues claro, es que digamos que su capitalización es brutal. Pero bueno, ya veremos si hay ciertas casas que están diciendo que es una buena oportunidad para entrar. Bueno, yo le espero a ver si cae un poquito más y lo compramos más barato. Sí, efectivamente, yo creo que es 2 veces y pico prácticamente el PIB español, de tal manera que evidentemente un pequeño ajuste significa esa caída tan importante. Pero dicho lo cual, yo creo que básicamente lo que hay que poner de manifiesto es que hay un cierto desconcierto en los mercados. ¿Qué va a ocurrir con los tipos de interés? ¿Qué está sucediendo de verdad con el crecimiento? Y muy vinculado a los tipos, qué está ocurriendo de verdad con la inflación y sobre todo qué expectativas hay, porque aunque la economía se está desacelerando en casi todos los países, el petróleo cada día nos da un disgusto nuevo, ya está alrededor de los 90 dólares el barril, como luego veremos. Por tanto, hay diferentes factores que ponen claramente de manifiesto que existen dudas en el mercado. ¿Y por qué sigue subiendo la bolsa en algunos momentos como hoy? Yo creo que hay liquidez y algunos valores tienen un recorrido importante. Y una vez más hay que insistir que es que hay valores en España que siguen estando muy baratos y de ahí viene todo el asunto de Telefónica que se puede ampliar a otras empresas. Desde luego. Bueno, una noticia judicial y es que la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos de Bankinter, Sabadell y Cajasur contra el impuesto a la banca. ¿Eso se puede recurrir? Pues sí, pero no pinta bien. Hombre, yo creo que los jueces hay que respetar
sus decisiones, pero no hay que estar de acuerdo con ellos necesariamente. Y yo, en este caso, no estoy de acuerdo. Hay que tener en cuenta que, en primer lugar, muy probablemente es inconstitucional, porque el mismo hecho imponible, que son los beneficios, está agravado 2 veces, por el impuesto de sociedades y por este nuevo impuesto. En segundo lugar, porque tenía en gran medida efectos retroactivos, lo que también va en contra de los principios fundamentales de la fiscalidad. Tú no puedes aplicar un impuesto con efectos retroactivos, pero aplicaron el de la banca, el de las eléctricas y el impuesto sobre grandes fortunas, que el 28 de diciembre se aplicó bajo el argumento que el hecho imponible se producía el día 30 o 31 de diciembre. Y luego, por otro lado, hay que poner de manifiesto que, en general, y eso yo creo que es una asignatura muy importante, pendiente, otra más, de la justicia española, es que los análisis económicos no son precisamente su activo y su fuerte fundamental. Luego vienen los tribunales europeos y cambian las decisiones de los jueces. En este caso puede ser hasta el Supremo. Ya te digo. La noticia yo creo que ha sido ya con el mercado cerrado, ¿no? No, ha sido bueno. Y oye, pues si es con el mercado abierto, no ha terminado de pasar nada. No. Será que no, digamos que los inversores no les ha dado miedo, porque ya de alguna manera podía estar descontado. Está bastante descontado, parece ser. Vamos con el Banco Central Europeo, que da la sensación que a última hora pues, está convencido de dar una pausa a la subida de los tipos de interés. El jueves tendremos la decisión definitiva. No va a ser muy positivo ver el planteamiento de previsiones que hoy hacía público Bruselas, pero bueno, en cualquier caso, Banco Central Europeo. Claro, con el planteamiento de las previsiones, sin entrar en ellas ahora, pues ya decíamos la semana pasada que pensábamos que iba a haber una pausa, que a lo mejor la última subida estaba en octubre y ahí eso sería todo. Con lo cual, invertir en planes, en fondos de inversión que inviertan en renta fija, pues puede ser una buena oportunidad en este momento. Esto el año pasado, en esta fecha, no se podía decir. Hombre, yo creo que al Banco Central Europeo le debe costar mucho volver a subir los tipos de interés y además no debe hacerlo desde el punto de vista técnico de política monetaria. En primer lugar, porque ya ha conseguido sobradamente el objetivo de frenar la demanda de agregado en la mayoría de los países de la Unión Monetaria. En muchos incluso ya tienen crecimientos negativos. Por tanto, por ahí no puede hacer mucho más. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el escenario que se abre en los próximos meses es de un crecimiento muy moderado. Hoy mismo, el dato de la propia Comisión Europea, que a lo mejor lo ha hecho pensando en la reunión del Banco Central Europeo del próximo jueves, pues ya reduce 1/10 más el crecimiento, en este caso de la Unión Europea, al 0,8%, teniendo en cuenta que Alemania está en recesión, que posiblemente Italia también, etc. Por tanto, yo creo que sería una irresponsabilidad. Y luego, una vez más, y lo hemos dicho aquí reiteradamente, pero la mayoría de los políticos que en este momento tienen que legislar, en general en Europa, no nos escuchan, que hay un componente estructural muy importante en la inflación que está vinculado a todos los costes medioambientales que se están introduciendo en los procesos productivos, agrícolas e industriales. Hoy mismo me hablaban de ha habido algún escándalo de aceitunas, hablando de Marruecos, que se han introducido como españolas y que no tienen los controles de calidad ni los requerimientos que establece la Unión Europea y sí, en cambio, favorece la importación de estos productos. Yo estoy a favor del libre mercado, pero en igualdad de condiciones. Permítame una nota a pie de página. Demanda agregada. Puede que haya alguien que no sepa lo que es. Bueno, la demanda agregada en un país es todo lo que somos capaces en ese país de comprar, tanto lo público como lo privado, durante un tiempo, durante pues un año o cada vez que alguien la mida, No es un sinónimo del Producto Interior Bruto, que eso sería lo que somos capaces de producir, públicos y privados, durante un espacio de tiempo. Lo digo porque a veces estos tecnicismos... Sí, efectivamente, hay que decirlo, la demanda básicamente es el consumo público y privado. De tal manera que también se considera demanda interna si le sumas la inversión, y para llegar al Producto Interior Bruto desde el lado de la demanda, porque usted lo ha definido muy bien desde el lado de la producción, hay que sumar las exportaciones, porque también es parte de la producción que se exporta, y hay que restar las importaciones, porque las consumimos y las invertimos, pero no las producimos aquí. O sea que lo que utilizamos para extraer el cálculo es el neto. Entre import y export. Vamos con la noticia económica del día, sin duda alguna. Las previsiones, llevábamos 2 meses esperando estas previsiones, nadie se atrevía a hacerlas por si acaso, ¿verdad? Había como cierto temorcillo. Al final han salido los datos que han permitido afianzar al ministro,
al hombre clave de la economía en Bruselas. Y este hombre clave ha presentado hoy esas conclusiones de previsiones de crecimiento para los diferentes países. En el caso de España, cree que cerraremos el 23 en un 2,2. Esto es 3 décimas por encima de lo que antes estaba previsto. Pero al mismo tiempo predice que para el 24 tendremos una caída mayor del crecimiento que entonces vayamos a tener. La Unión Europea se queda en un crecimiento del 0,8% para este año, insisto. Vamos a verla. La Comisión Europea calcula que la economía española crecerá un 2,2% en 2023, lo que supone una mejora de 3 décimas con respecto al 1,9% del pronóstico de primavera y se sitúa también por encima de las previsiones tanto de la eurozona como del conjunto de la Unión Europea, ambas con un pronóstico de crecimiento del 0,8%. España lidera así la previsión de crecimiento en 2023 de las 6 mayores economías de la Unión Europea, entre las que figura junto con Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Polonia. No obstante, en 2024 se espera que el crecimiento real del PIB español se modere hasta el 1,9% frente al 2% previsto en primavera. El Ejecutivo Comunitario pronostica también una reducción de la inflación española hasta el 3,6% para el presente ejercicio, 4 décimas por debajo del descenso asegurado en mayo para 2023, mientras que sube 2 décimas la previsión de reducción hasta el 2,9% para 2024. Esta cifra se sitúa además muy por debajo del pronóstico comunitario de inflación, que se prevé que se sitúe en el 6,5% en toda la Unión Europea para 2023 y descienda hasta el 3,2% en 2024, también 1 décima por debajo de las previsiones de mayo. Y Nadia Calviño, la responsable de la economía española, absolutamente feliz porque esto nos consolida como la gran economía de Europa. La Comisión Europea ha revisado al alza la previsión de crecimiento de la economía española en este año, hasta el 2,2% por encima de la previsión del Gobierno. En un contexto de ralentización de la economía europea e internacional, se confirma que España será la gran economía europea que más crezca en 2023 y con la menor inflación. Para 2024, la Comisión prevé que sigamos liderando el crecimiento en la zona euro y con una inflación ya por debajo del 3%. Nuestra política económica funciona y nos permite afrontar con confianza el complejo momento actual de ralentización económica tanto en Europa como a nivel internacional. Bueno, habrá que recordar que, ojo, porque nosotros partimos de una caída de Producto Interior Bruto mayor que el resto. Hombre, hay que recordar que en el año 20, y por tanto ese es un dato esencial para poder explicar todos estos análisis, la economía española cayó un 11,3%. La mayor caída de todos los países desarrollados, la segunda mayor caída de todo el mundo y la mayor caída de la historia de España desde el primer semestre del año 36 como consecuencia del comienzo de la Guerra Civil, que entonces lo que cayó, que era lo que se calculaba, era la renta nacional y no el Producto Interior Bruto. Dicho lo cual, en el año 2021 y 2022 se produjo un rebote, casi un rebote técnico, pero del 5,5%. Por tanto, primera idea, fuertísima desaceleración de la economía española. Discutir 1 o 2 décimas pasa del 5,5 al 2,2. Yo no creo que llegue al 2, porque el primer trimestre fue sorprendente, pero muy positivo, pero el segundo ya hemos bajado al 1,8 en términos interanuales. Por tanto, habría que subir a lo largo del tercer trimestre. ¿Cuáles son los factores que penalizan esa recuperación en el segundo semestre del año, de este año? Pues en primer lugar el comercio internacional, que nuestras exportaciones estaban siendo la locomotora del crecimiento, se está ralentizando, si no está cayendo en concreto. En los países del G20 ha caído un 3%. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el turismo, que ha sido otra de nuestras locomotoras, no solo la exportación de bienes, pues está yendo regular al final del verano. De hecho, se están resintiendo los alemanes y los turistas procedentes del Reino Unido. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que a nosotros nos penaliza bastante los altos tipos de interés y sobre todo nos penaliza mucho el coste de la energía. Afortunadamente, no está subiendo apenas el precio del gas, pero sí está subiendo significativamente el precio del barril, que ya está, de petróleo, ya está en $90. Por tanto, ojalá me equivoque, pero en el año 2023 es difícil que crezcamos más del 2%. En cualquier caso, desaceleración seguro, y mayor desaceleración el próximo año, según las expectativas. Por tanto, la situación no puede ser más negativa. Y luego, hombre, a mí me cuesta creer
los datos de inflación, ojalá por todos, pero es difícil con nuevas subidas de los precios del petróleo. Y luego, por último, hay que tener en cuenta que el mercado laboral va más que regular. En cifras oficiales, que va todavía peor si tenemos en cuenta nuestros cálculos, sobre todo con los empleos fijos discontinuos que están completamente en el paro. Yo, ya que Juan ha hablado de España, yo me focalizaría en la Unión Europea, donde vamos, parece ser a la estanflación de alguna manera, ¿no? Porque con los datos, las previsiones que se han dado de Alemania y con la inflación donde está, pues oye, posiblemente nos estemos acercando a esta palabra fatídica para los políticos y para muchos economistas. Es verdad que el día 18 de septiembre, o sea, ya la semana que viene, y vamos a tener oportunidad de analizarlo en directo, va a ser la víspera, se va a revisar el Producto Interior Bruto español, pero es un efecto escalón. ¿Por qué? Porque cambia la metodología, porque se meten más productos, más actividades, y eso se considera que es un síntoma claro de recuperación. Eso es un cambio de metodología. Hay que tener en cuenta que ya en el año 2000, creo que fue exactamente 2013 o 2014, 2013 creo que fue, subió casi 5 puntos, porque según una directiva comunitaria había que contabilizar como producción, como usted muy bien decía, y por tanto como PIB, que las armas, la droga y la prostitución. Pues ahora también, y el juego. Y el juego, efectivamente. Pues ahora también se introducen nuevos cambios. Que fíjese usted que te llegan con esa carpeta, tú trabajas allí tranquilamente en la administración pública y te digan, anda majo, calcula cuánto hay que aportar por juego, por prostitución y por drogas. Pues mire, coincidió precisamente que en ese momento el presidente era don Gregorio Izquierdo, una de las personas más cercanas a mi actividad profesional, por decirlo de alguna manera, mi mano derecha, que lo sigue siendo. Y en este sentido, efectivamente, primera llamada. Bueno, pues los datos de drogas los aportaba la policía mediante una estimación. Los de juego hay una asociación. Y los de prostitución estaban todos muy contabilizados porque hay una asociación de locales de alterne. Los de la calle los aportaba la policía, y donde tenían un vacío, una falta de información, era en los pisos particulares, donde se ejercía la prostitución. Pero efectivamente eso está bastante cuantificado. Y dicho lo cual, lo que es más fácil es no solo establecer el crecimiento, sino la evolución, que es lo más representativo. Bueno, contrariamente a las alegrías de doña Nadia Calviño, hay un dato, y es que España es, dentro de las economías fuertes de la Unión Europea, el lugar donde más crecen las quiebras, casi un 20%, en relación con el primer trimestre del año. Iranzo. Sí, pues efectivamente. Es que hay que tener en cuenta que en España la situación empresarial se ha complicado significativamente. En primer lugar, por una subida muy importante de los costes, porque hay que tener en cuenta que han subido los costes energéticos, los costes laborales, incluso por imposición, con la subida del salario mínimo interprofesional, los impuestos y las cotizaciones sociales. Por tanto, una subida muy importante de costes que no se ha podido trasladar en muchos sectores y en muchas ocasiones a el precio, porque el consumo tampoco estaba muy animado. Y estas quiebras fundamentalmente se han producido en el sector del comercio, que además tiene un competidor bastante agresivo, que es precisamente las ventas por la red a través de .com, de tal manera digital, digital, las ventas digitales, el comercio digital, de tal manera que este es un problema muy serio que no se va a resolver en los próximos meses, sino probablemente todo lo contrario. Bueno, vamos con algún nombre propio en la bolsa española. Inditex es el elegido, el primero de los elegidos, que parece que va a rozar los 2.500 millones de beneficios del primer semestre del año. ¿Cómo ve? Pues sí, la verdad es que sí. No sé si recuerda usted que el año pasado, tanto Juan como yo recomendábamos comprar Inditex, porque oye, cuando estaba en los entornos de 20, 25, 30, oye, ahora ya está en 35, 80, que ha cerrado hoy, según estoy viendo aquí. Nosotros seguimos manteniendo posiciones en el valor, nos gusta, claro, lo que pasa es que ya está a unos precios que pues si se pudieran considerar un poquito ya caros. Nos sigue gustando el valor y ya no tenemos la posición que teníamos anteriormente. Bueno, pues parece ser que con la nueva presidenta se ha recuperado también la actividad. En su momento hubo serias dudas, pero parece, y antes lo acabamos de comentar,
que les empieza a funcionar bastante bien también las ventas online, que en principio parecía que era hacerse la competencia a sí mismo, pero es que por otro lado, ¿cuál era uno de los grandes problemas que tenía, sobre todo Zara, en las ventas online? Las devoluciones. ¿Y qué es porque la gente compraba bastante, se lo probaba y lo devolvía. Eso tenía altos costes. Ahora también te cobran por devolver. Y eso parece ser que ha sido un factor que ha impulsado bastante los resultados. Bueno, hablemos, se ha comentado en esta mesa que tenemos el petróleo en $90, sí, pero de ahí no sube, por lo menos hasta ahora. Repsol está a un paso de sus máximos históricos. Pues sí, está a un paso de sus máximos históricos y algún televidente dirá, ¿cómo sus máximos históricos ya están muy por encima? Hombre, hay que restar los dividendos que se ha ido entregando. Nosotros hablamos máximos históricos, restado los dividendos. Pero efectivamente el valor pudiera seguir, es muy parecido a Inditex. Creo que puede seguir teniendo recorrido al alza, ya ha subido mucho, nosotros lo hemos recomendado en diferentes momentos, mantenemos posiciones, pero no aconsejaríamos acumular más, es decir, comprar más en el punto donde se encuentra. Repsol. Bueno, pues efectivamente está muy vinculado al precio del petróleo y por tanto, bueno, como muy bien ha explicado Miguel Ángel, pues está probablemente cerca de máximos, pero evidentemente ya ha alcanzado un nivel muy significativo si contabilizamos el reparto de dividendos. Pero estamos volviendo nuevamente a vivir una gran expansión del petróleo y si no, que se lo pregunten a Telefónica. Con la reinversión de los famosos petrodólares o reciclaje de petrodólares, como se empezó a llamar ya en el año 73. De tal manera que lo que sí creo es que probablemente no siga subiendo. ¿Por qué? Porque la subida desde $78 a 90 se ha debido a la cartelización del mercado, es decir, la contracción de la oferta, no al aumento de la demanda, porque precisamente todos los datos que estamos viendo son datos de desaceleración de la actividad económica, por tanto no se debe a un aumento de la demanda de petróleo, ni muchísimo menos. Bueno, vamos a la operación de moda, que es la de Saudi Telecom sobre Telefónica. Ya saben, compra del 4,9% del capital y luego compra mediante pues algunos procedimientos financieros de algo que no está consolidado, que les llevaría al 10% del capital de Telefónica. Sabemos que se hizo con una sociedad instrumental, sabemos que se hizo desde Luxemburgo y yo me pregunto, ¿es creíble que en la comisión no se hubieran enterado? ¿Es creíble que el gobierno o Telefónica igualmente no se dieran cuenta de estas compras? Porque claro, si uno dice cuántas acciones tiene Telefónica y qué significa el 4,9% adquirido, pues significa 400.000 títulos en pleno verano. ¿No se notan 400.000 títulos en Telefónica? Han sido pequeños paquetitos. Hombre, es bastante sorprendente. En primer lugar, porque no han cumplido con el requisito de informar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando se supera el 3%. Ese ya es el primer asunto este año. Porque yo no estoy en contra a priori de la operación, de la entrada de inversión extranjera. Lo que no me gusta es cuando no se hace de una manera transparente. Porque no sé muy bien el objetivo. En segundo lugar, los árabes siguen nuestro programa. ¿Por qué? Porque llevamos diciendo mucho tiempo qué barato está Telefónica, que era claramente opable, que los precios de Telefónica la hacían muy atractivo y ojo, no quiero levantar mantas, pero también de otras empresas importantes españolas. Están baratitas, como muy bien decía don Miguel Ángel, continuamente. Y luego, por otro lado, pues hombre, sí que es complicado pensar que nadie se ha dado cuenta. Entre otras cosas, porque un antiguo, parece, presuntamente, un antiguo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores estaba en la operación porque un consejero de muchos años de Telefónica parece ser que también en activo y luego por otro lado porque parece ser que algún antiguo presidente del gobierno también tenía algo que ver con la operación. No, Miguel Ángel. Bueno, yo creo que efectivamente el volumen, si es que esto es muy sencillo, hay gente en Telefónica que se encarga de ver el volumen, de cuidar la acción. Diariamente. Diariamente, es que no hace otra cosa, está todo el día viendo esto. Entonces, claro, al presidente le han tenido que pasar un informe, oye, que se están comprando, ¿desde dónde? No sabemos. Bueno, hombre, se ha hecho, creo, que con derivados y demás, como no podía ser de otra manera. 4,9 en efectivo. En acciones. Y 5% con opciones. O sea que ahí no hay vuelta de hoja. Sí, pero las opciones también se contabilizan. O sea que pero el 4,9%. ¿Y por qué se preguntarán? Porque hoy mismo me han hecho esa pregunta los televidentes, el 9,9%. Porque hay que recordar que en España, y sobre todo a raíz del COVID, se estableció una norma que para autorizar inversiones superiores al 10% se necesitaba
lo que vulgarmente se denomina ejercer la acción de oro, es decir, que el gobierno dé el visto bueno o lo vete a la operación. Por eso no se ha querido someter a ese examen. A mí la inversión extranjera no me preocupa, esa opacidad en la operación sí. Vamos con China. Acabamos hoy con China porque China acaba de inyectar 27.400 millones de dólares a sus bancos y hay toda la sospecha de que están cabalgando una burbuja inmobiliaria de enorme volumen. Iranzo. Bueno, pues también venimos diciendo desde hace tiempo que la crisis inmobiliaria no se centra tan solo en el caso de Evergrande, que ya de por sí es enormemente importante, que además también ha declarado la quiebra la filial norteamericana y que esta crisis es muy importante. Y de hecho venía el otro día un reportaje de grandes mansiones y allí todo lo hacen a lo grande, que estaban dedicadas a establos. No hay capacidad para ocuparlo. El año pasado ya hablábamos de esto ha continuado, y bueno, y veremos a ver si saben... Pasa lo que pasa, ¿no? Sí, no, desde luego. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Muchas gracias a ambos por su presencia y por sus opiniones, a ustedes también por su interés, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad abrimos aquí la redacción abierta con todo lo que nos da la política.